Respetables hermanos y amigos en el Señor, de nuevo habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Hoy es domingo 15 de marzo del año 2020. Como ustedes saben, estoy presentando el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, pero hoy en esta primera hora voy a hacer una excepción. En la segunda clase volveré a hablar sobre la carta a los Gálatas. ¿Por qué voy a hacer esta excepción? Porque a nadie escapa. El mundo está afectado por una pandemia que nos vino a sorprender a todos. Y es importante para mí como siervo de Dios, que he estado en el ministerio del Señor por mucho tiempo, por muchas décadas, puedo decir ya. Es importante que yo pueda dar mis indicaciones a la luz de la palabra de Dios. Y es porque a veces yo no quiero dármela de sabio ni un doctor en la palabra de Dios. Sí quiero decir lo que a mi criterio como siervo de Dios entiendo en relación a estas situaciones que pasan. Y mi deseo es orientar, mi deseo es tener la mejor actitud hacia estas situaciones que atañen a nuestra nación y por consecuencia al mundo entero. Como la misma palabra lo dice, es una pandemia. Una pandemia es a nivel mundial. Me le quitas el volumen, por favor. Una pandemia es a nivel mundial, no es una epidemia. Una epidemia se da en un país o en determinada región. Primeramente, yo quiero decirles a ustedes que acatemos todas las indicaciones ya dadas por los organismos de salud, tanto nacionales como internacionales. Digo esto porque muchas veces como religiosos, como cristianos, tomamos una actitud que realmente puede ser un tanto extremista. Si vemos que el peligro está, pues hay que evitar el peligro. Cuando nosotros tuvimos nuestra, y hasta feo para mí decir nuestra guerra civil de 12 años, pero fue una realidad. Eran 12 años, o fueron 12 años muy duros, y se nos advertía en muchas ocasiones que en tal región no deberíamos de pasar porque allí habían enfrentamientos duros. Quedaba a nuestro criterio si acatábamos las observaciones o las prevenciones en relación a meternos a ese lugar. Y muchos por lo menos quien habla, mi familia, continuamos vivos. ¿Por qué continuamos vivos? Porque acatamos las recomendaciones. Mucha gente murió porque era imprudente, se le daba la prevención de no meterse a determinado lugar y decía, no, Dios me cuida. No, si yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Esas maneras de pensar no proceden cuando el peligro es advertido. Por eso es que estoy diciendo esta situación. Y miren, aquí quiero entrar al campo nuestro. Hermanos, hermanas,
jóvenes, mediana edad, ancianos, yo quiero decirles algo, que no se trata de una persecución a la iglesia de esta pandemia que ha venido, porque ahí es donde está el problema. Empezamos a pensar como que la iglesia está siendo perseguida, y no está siendo perseguida la iglesia. Yo voy a dar varias aclaraciones apoyadas en la palabra de nuestro Dios. No confundamos, hermanos, por ejemplo, cuando se dieron las 10 plagas de Egipto. Allí era una situación diferente. Era Dios contra Faraón. ¿Por qué? Por la liberación de la nación judía. Porque 70 personas entraron a Egipto y se hizo una nación israelita como de 1,5 millones de personas, después de una esclavitud de 430 años. Y luego, en esos 430 años, la mayoría de esos 4 siglos fueron maltratados. Cuando el faraón que amaba a José murió, las cosas cambiaron completamente. Y entonces nosotros podemos ver, hermanos, de que ahí estaba interviniendo Dios directamente contra Faraón, el faraón que estaba en turno en esa época. Al grado que hubo necesidad de que Dios le enviara 10 plagas a la nación egipcia. Y fue hasta la 10ª cuando tocó su amor propio de matar a los hijos unigénitos o primogénitos, que el faraón entendió y dejó ir a Israel. Otro ejemplo que tengo para ustedes, hermanos, no se trata de la persecución ahora con esta pandemia como lo sucedió en aquellos tiempos. No se trata de la persecución de Roma contra la iglesia en el primer siglo. Allí era también una lucha entre Dios, o una lucha entre Dios y su iglesia. ¿Por qué? Porque recordemos que quien gobernaba era el emperador, el emperador llamado el César. Y el emperador quería que todo mundo le adorara. Quería que todo mundo le rindiera pleitesía. Incluso habían efigies del emperador. Y que se tenían que postrar ante el emperador. Entonces, ¿qué sucedía? Que los cristianos habían entendido correctamente el adora a Dios. Incluso cuando un cristiano se le postraba a un ángel, levántate, le decía. Yo soy tu igual, porque la adoración es solo para Dios. Entonces, entendamos bien esta situación, hermanos. No se trata en esta pandemia que está ahora a nivel mundial como una persecución que se está dando para la iglesia. ¿Ve? Evidentemente que nosotros, hermanos, tenemos que orar ante tal situación de pandemia, ante tal situación de enfermedad que acecha al mundo. Eso es evidente, hermanos. Pidamos la protección de Dios para la hermandad en general, no solo en nuestra nación, sino en todas las naciones del mundo. Es decir, nuestra oración debe ser oraciones que lleven al beneficio de toda la humanidad. Eso como iglesia nosotros lo tenemos que hacer. Tampoco, hermanos, cuando se da, mire, viene un terremoto, lo primero que la gente empieza a decir ya son señales del fin del mundo. Viene un tornado que se dio allá en Nashville y por cierto murió una familia cristiana, un predicador, su niña, su esposa, y entonces ya la gente empieza a decir son señales del juicio final.
Pero qué ingrato es Dios, que solamente le avisa a esa región. Hay que razonar bíblicamente, hermanos. Cuando vinieron los terremotos aquí del 86 y del año 2001, 13 de enero, 13 de febrero, allí en Guatemala no hubo terremoto, allí en Honduras no hubo terremoto. Qué ingrato es Dios que solo a nosotros nos avisa. Entonces, hermanos, no se trata de que Dios nos está diciendo de que es el día del juicio final, porque entonces, ¿a dónde queda la figura de que cuando se dé el juicio final el Señor vendrá como ladrón en la noche? ¿Le avisa a usted el ladrón que le va a asaltar? Claro que no. A mí me han asaltado creo que una vez nada más en un bus, hace ya unos 30 años quizás. De repente iba en el bus, me pusieron 3 pistolas, me quitaron el anillo y los lentes graduados que llevaba, el anillo de graduación de la escuela de Sunset, y me avisaron estos ladrones. No, hermanos, no me avisaron, y yo sé que todos los que me están escuchando han sido víctimas, la gran mayoría o una buena parte, de un asalto, y el ladrón no avisa. Pues esta es la figura del juicio final. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora sí quiero decir lo siguiente. Sí es evidente que tales condiciones fortuitas, porque esto de la pandemia fue algo fortuito, que el pueblo de Italia no se quiso preparar, eso ya pasó, y que están sufriendo las consecuencias, eso es una realidad. Que 1.200 muertos han habido en Italia, no lo podemos ya quitar eso. Es evidente que tales situaciones fortuitas, y es mi deseo, el deseo de la Iglesia de Cristo, y sobre todo el deseo especial de nuestro Dios, que los seres humanos deben de hacer una o más reflexiones de cómo están caminando espiritualmente delante de nuestro Dios. Esa es una realidad. Las situaciones que se dan catastróficas, ya sea que abarquen a una nación o varias naciones, o situaciones familiares catastróficas, nos deben de servir a todo ser humano, en relación a hacer reflexiones. Bueno, Dios me está dando oportunidad de que yo piense en Él, de que escudriñe lo que Él quiere de mí. En ese sentido nosotros tenemos que saber usar las calamidades. Yo digo, hermanos, hermanas, favor, no caigamos en la condición de un fanatismo religioso, porque eso es lo que sucede con toda desgracia que viene. Caemos en un fanatismo religioso. Tenemos que tomar en cuenta las recomendaciones sanitarias, las cuales no nos pueden, hermanos, preservar nuestra vida. En el caso de nosotros, los hijos, las hijas de Dios, nos pueden preservar nuestra vida con el fin de continuar predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación. Veamos esta situación que hoy ha venido al mundo, hermanos, como una oportunidad de contribución a la humanidad. Mire, anoche, como a las 9 de la noche, estudiando yo la lección que voy a dar en la siguiente clase, veo en mi celular y veo la nota del hermano Ricardo Santamaría. El hermano Ricardo Santamaría es un viejo predicador, más joven que yo, por supuesto, pero si bien tiene sus 40 años de estar en el ministerio. Y dice que él venía de dar un seminario en el Instituto Bíblico Vica de Guatemala. Y nomás entra aquí a esta nación, como todo salvadoreño que es, y viviendo acá,
pues las autoridades respectivas lo detienen y lo ponen en cuarentena de 30 días. Y ahí está, en una brigada. Pero fíjense bien, yo le puse una nota, Ricardo, estamos orando por ti, que Dios te dé fortaleza. Pero miren qué oportunidad tiene el hermano Ricardo. ¿Cuál? Que él puede predicar el evangelio a todas esas personas que están en cuarentena. Al igual que el apóstol Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel, ¿qué hacían? Cantaban himnos y cánticos espirituales y les predicaban a los presos el evangelio de Cristo Jesús. Hermoso, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, las catástrofes nos dan oportunidades para que el evangelio de nuestro Señor siga siendo predicado. Y también, si se llegara el momento de no podernos congregar, acatando las buenas recomendaciones y sabias recomendaciones de las autoridades competentes, perfectamente, hermanos, podemos reunirnos en nuestra casa, hacer el pan sin levadura, comprar el jugo de uva o las uvas, lo que sea, y celebrar la cena del Señor, tener cantos, orar, es decir, no sentirnos en una actitud derrotista. Ese es el problema mayor en el cual nosotros podemos caer. El gobierno ha dicho que lo más que permite las reuniones hasta este día, 15 de marzo del 2020, son 75 personas, reuniones religiosas me refiero. Pero podría llegar un momento que diga 50, que diga 25. Yo no creo que esto va a durar toda una vida, hermanos. Nada más tenemos que entender que es con el fin de preservar nuestra vida, con el fin de preservar nuestra salud. Y hermanos, la iglesia, como ya lo ha hecho a través de los diferentes terremotos, huracanes que han habido en el año 86, en el año 98, en el año 2001, en el 98 fue el Mitch, en el 2001, el 13 de enero y 13 de febrero, 2 devastadores terremotos. Y la iglesia se hizo presente y ayudó con víveres, con reconstrucción de casas, con lo que pudimos. Me refiero a la iglesia, a nivel de iglesia de los diferentes países que se volcaron en ayudarnos a la reconstrucción de la nación. Mire, ¿qué es lo que nosotros los cristianos, qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que orar por el presidente de la nación. Tenemos que estar agradecidos porque este hombre se ha preocupado por dar bienestar a la nación. Tenemos que orar por todo el séquito de los que están trabajando a su alrededor para salir adelante, hermanos. Tenemos que orar por todos los gobernantes del mundo para que lleguen a determinaciones y decisiones sabias. Ese es un mandamiento puramente muy bíblico, hermanos, que nosotros que tenemos que orar por los que están en eminencia. Y usted no puede decir, no, es que yo no voté por él. No, esa no es una actitud espiritual. Esa no es una actitud que Dios demanda de nosotros. El presidente de una nación, quien sea, aunque yo no haya votado por él, el Señor sí me manda que yo debo de orar por ese hombre, por esa mujer que están en eminencia y por todos sus colaboradores. Esa es la realidad que nosotros tenemos que comprender. Hermanos, yo termino diciéndoles esto, hermanos. Dios nos guíe en todo lo que sabiamente podamos hacer por el bien de nuestra nación, por el bien de todas las naciones, ¿cómo?
a través de nuestras oraciones. Esa es una de las grandes funciones de la Iglesia de Cristo. Dios pide eso de nosotros, hermanos. Dios pide que nosotros, si realmente tomemos la perspectiva correcta cuando nosotros estamos en una situación de un peligro que es real. Yo digo todo esto, hermanos, porque ya leí a través de las redes sociales de hermanos que están tomando por la albarda esta situación de esta pandemia. Hermanos, por eso vuelvo a decirles que no se trata de que ha venido una persecución para la iglesia. Probablemente, a lo mejor ni un cristiano ha muerto, pero sin embargo, en el tiempo de Roma, en el primer siglo, fueron miles y miles y miles de cristianos que murieron porque la persecución fue directamente para la iglesia. Benditos esos cristianos que están en el gozo eterno. Dios se encargó de darles el mejor regalo porque sufrieron por su causa. Entendamos, hermanos, las situaciones que se dan en la forma correcta, en la forma más escritural, en la forma más bíblica, con la interpretación divina y no con la imaginación de la mente que nos traiciona. Oremos, hermanos. Padre Celestial, oramos por esta situación que ahora vive el mundo, que nuestra nación también, que tú has permitido que todavía no haya un caso comprobado de este coronavirus. No lo decimos por jactancia, sino que lo decimos porque es la realidad. Pero Señor, bendice al presidente de esta nación, a todos los que como gobernantes, como colaboradores, están llevando adelante esta situación. Guíalos, de tal manera que sean sabios, que usen la sabiduría de lo alto, que te tomen en cuenta a ti. También oramos por todos los gobernantes a nivel mundial, porque también sean sabios, Señor, porque tú les ayudes a hacer determinaciones y decisiones que redunden en bien de los miles y miles o millones de personas que ellos gobiernan. Sabemos, Señor, que todo está bajo tu control, que todo está bajo tu poder. Y, Señor, sabemos de que con la fe y confianza puesta en ti, el mundo saldrá de esta situación. Pero que el mundo piense que realmente es necesario tomarte en cuenta a ti, investigar, estudiar tu palabra, conocer tu voluntad, que se acerquen a ti, que realmente entiendan que aparte de cuidar la vida terrenal, hay que labrar el camino para la vida en el cielo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.